títere castrista Díaz-Canel, un presidente totalmente inútil. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En un despacho en un ministerio quizás hubiera hecho carrera, pero este trabajito lo va a terminar por acabar por dentro y por fuera. Ahí están todos en la foto de la CELAC, bonitos y gorditos. No son las grandes ligas, pero se juega duro. Pregúntenle a Díaz-Canel. Vamos a empezar por el principio, cuando López Obrador decidió alabar la resistencia de Cuba ante los Estados Unidos. López Obrador es el presidente de México, es un señor muy lento y aparentemente al borde de la incoherencia, pero ojo, nunca ha decidido resistirle nada a los Estados Unidos, que si el muro, que si la inmigración, la discriminación, pero ni por la cabeza se le pasa romper las relaciones con los Estados Unidos. Eso se lo dejamos a Cuba, que es el faro de la resistencia. Cuando Donald Trump decidió revisar su trato comercial con México y Canadá, cundió el pánico. Pero que Cuba resista sí es bueno, es un ejemplo para América Latina. Pero claro, siempre desde el punto de vista de la dictadura. Para los que esbochean con el tema de la presidencia, una aclaración. Si soy presidente y en un país por ahí se me sale algún personaje de estos a inflar con la resistencia del pueblo cubano, lo mejor que hacen, sin esperar siquiera que el personaje termine de hablar, es ir eligiendo otro presidente, porque nada más con la mirada se le va a callar y a mí no me van a invitar más a ninguna parte a hablar de resistencia. Pero detrás viene él y pone a José Martí a dar un discurso en el 1980 y pico. Le pasó por arriba el texto, leyendo en piloto automático. Le pasó además a la historia y a los conocimientos más básicos. Después Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, lee la cartilla y al que le sirva el sayo que se lo ponga. Pero el sayo estaba hecho a la medida. El sayo era Armani y en la expresión se le veía que ya no tenía fuerza ni para poner cara de indignación. Todo lo que lograba transmitir era año a seré. Ahora viene el punto aquí a poner el dedo adelante de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, pero no, respiró profundo y dejó correr y se salvó de esa. Después vino Luis Lacalle, presidente de Uruguay. Pudo ignorarlo, pudo sonreír y esperar que uno de sus amiguitos históricos se sintiera identificado y lo defendiera. Pudo sonreír y dejarlo así, porque si yo soy presidente de un país y en ese país casi nadie sabe cómo fue que llegué a ser presidente, yo no discuto con otro presidente. Pero recibió la orden de responder. Le trajeron otro papel, redactado a toda velocidad por los mismos que, trabajando sin presión, pusieron a Martí a dar un discurso en el 1980 y pico. El moderador le aclaró que lo dejarían responder como una circunstancia excepcional y que fuera breve. Este papel lo leyó con la vida, con el alma, con la última gota de sangre. Aquí leyó equivocándose y sudando, trató de atacar a Lacalle, le habló de firmas recogidas contra una ley, cuestionó al gobierno de Ecuador. Por dentro no dejó de gritar: sáquenme de aquí, yo no puedo seguir haciendo esto. Lacalle le respondió que al menos en su país se podía recoger firmas, que eso era la democracia y le recitó una estrofa de Patria y Vida. Ahí Díaz-Canel no esperó un papel nuevo y para rematar el papelazo, sudando a chorros y perdida toda la compostura, gritando por encima del moderador que lo mandaba callar, le dijo a Lacalle que tenía muy mal gusto musical y pasó la historia como el tipo más anaco que ha accedido a la presidencia en Cuba. El gran salto adelante terminó en una gran espingazón hacia abajo y en la gran hambruna china. La foto de Mao sigue ahí en la pared, pero a nadie se le ocurre ser como Mao. Eso quedó atrás porque no daba resultado. Díaz-Canel jugó a ser el bárbaro. Sabemos que el animal se enorgullecía de sus hazañas diplomáticas y de los números que se votaba en las reuniones internacionales. Ni información. Sin pensarlo dos veces, se fue a la OEA y se hizo una OEA para él. De hecho, se hizo varias. Díaz-Canel, muy lejos de la estatura política del dictador, muchos años después, y en un mundo interconectado, se lanzó a hacer lo mismo y con una sola mano lo sopapearon. O mejor, no se lanzó, lo lanzaron a hacer lo mismo. Los que están usándolo para mantener una apariencia de que esto no es una monarquía absolutista. Si en algún momento pensé que Díaz-Canel podría ser el mediador entre el pueblo y el misterioso poder superior,
Ahora me cuesta pensar que este hombre, al borde del colapso y la depresión crónica, pueda ser mediador, negociador, organizador o moderador entre los dos bandos. Y ¿saben qué? No es un sin casa, es un hombre rendido e inútil, ahogado en la incompetencia y la indolencia de decisiones ajenas, sin fuerza de voluntad ni poder real para enfrentarse a las presiones que lo aplastan desde todos los ángulos. En un despacho en un ministerio, quizás hubiera hecho carrera, pero este trabajito lo va a terminar por dentro y por fuera. Y ¿saben qué? También, cuando el trabajito termine con él, van a poner a otro que, siguiendo la costumbre, va a ser aún peor para nosotros. Mientras tanto, el títere castrista Díaz-Canel calificó como cínico el discurso pronunciado el día martes por el líder de los Estados Unidos Joe Biden en el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo acusó de amenazar a Cuba y Venezuela. Estados Unidos huye del pantano que sus tropas ayudaron a crear durante 20 años en Afganistán y Biden pretende sacarse la espina de la derrota amenazando a Cuba y Venezuela en un discurso cínico. ¿Con qué moral?, escribió el títere castrista en su cuenta de Twitter. Añadió que Biden dice no querer una nueva guerra fría, pero insulta gratuitamente a Venezuela y Cuba porque le molestan sus gobiernos. Pero el títere castrista Díaz-Canel anda de papelón en papelón. La visita a México y la posterior participación en la cumbre de la CELAC fueron sonoros fracasos, porque durante la primera, brigadas de respuesta rápida mexicana agredieron a cubanos emigrados por orden de Díaz-Canel, incitador de odio con su dramático llamado a la guerra civil el pasado 11 de julio, reprimiendo brutalmente las protestas pacíficas del pueblo cubano. En la reunión de países latinoamericanos y del Caribe, el títere castrista se le enredó la pita, apostando por la unidad en la diversidad. Otras de sus piruetas políticas, consejos vendo que para mí no tengo, pues Díaz-Canel es el principal obstáculo de la diversidad en Cuba, empezando por la política, pero se da el lujo de soltar la frase para incautos, useñeros y vividores de la solidaridad con el comunismo de compadres desde distantes riberas. A la mayoría de las naciones latinoamericanas y caribeñas no le conviene que Cuba sea libre y democrática, porque la sinergia entre el capital humano, mérito de la solidaridad y democrática emigración cubana, colocaría al país en un plazo de tiempo razonable por delante de muchos de ellos. El miedo a la pujanza y al liderazgo de una Cuba democrática es la verdadera causa de la complicidad de la mayoría de los países latinoamericanos con la dictadura más añeja del continente, revestida de solidaridad antiimperialista, con la ventaja de disponer de cerebros y de mano de obra calificado a precio de migrante. Pero el cínico de López Obrador y el resto de hipócritas de la comparsa latinoamericana y caribeña no son los verdaderos culpables de la tragedia cubana, solo son unos aprovechados. Los verdaderos culpables del absurdo drama de los cubanos son Raúl Castro, López Calleja y el títere castrista Díaz-Canel, que debía aprovechar el trauma del 11 de julio para hacer los cambios que Cuba demanda con cada vez más fuerza, pero carente de valor democrático, se pone a empinar papelones por donde camina. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.